Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Leeros a los libros que hoy dedicamos a los libros que ríen. El humor, uno de los pilares básicos de todo buen libro, ¿no es así, querido Ignacio? Completamente, porque es muy difícil hacer reír y más a través de un libro. Pero, ¿cómo se las arreglan los autores para hacernos reír con las páginas literarias? Pues mira, según Armas Marcelo, toda buena novela tiene que tener sexo, religión, misterio y nobleza. Por ejemplo, una novela rápida. ¡Ay, Dios mío!, dijo la marquesa. Estoy embarazada y no sé de quién. Sexo, religión, misterio y nobleza. Pues encuentro una verdadera humorada. Veamos cómo se las arreglan los autores para hacernos reír. El humor adereza a la mejor literatura, pero a veces incluso se convierte en un ingrediente fundamental, como ocurre con esta magnífica obra, la de John Kennedy Toole, La conjura de los necios. Un librito que Compactos Anagramas sacó hace tiempo y vuelve a sacar en la Biblioteca Dorada. John Kennedy Toole, premio Pulitzer, una novela que hay que reivindicar. Contar un chiste es un arte delicado y complicado que muy poquitos consiguen dominar. Escribir una novela de humor debe ser parecido a contar 150.000 chistes y que todos sean buenos. Eduardo Mendoza lo consigue con Sin noticias de GURB, una historia extraña y heterodoxa en la que nos cuentan cómo un extraterrestre alucina en Barcelona. El humor parece sencillo, pero no lo es tanto, no es fácil hacer reír y además tiene muchísimos nombres y muchos apellidos. Se puede utilizar con muy diversos fines, no solo hacer reír, también, por ejemplo, hacer daño, atacar a alguien. Sí, eso está muy en la tradición española. Fíjate que Marcial empieza con los epigramas para acusar a sus vecinos que no le gustaban, ¿no? Y efectivamente hay después sátira, que es para la de Quevedo, para criticar el sistema político, a los demás. No digamos los esperpentos de Valle Inclán, que son cada vez más recargados. Pero también hay un tipo de humor blanco, dirigido al público para que se divierta exclusivamente, que es muy, muy clásico del humor inglés, por ejemplo, y del que hablaremos luego. En la tradición hispánica hay tres grandes cómicos, muy conocidos como poetas también, que son Góngora, Quevedo y Lope de Vega, que se dedican básicamente a darse cera. ¿No es así? Tirarse los trastos. Sí. Entonces, bueno, yo creo que se tenían mucha envidia, ¿no? Entonces ellos se dedican muchos poemas contra la poesía del otro. Entonces Góngora, por ejemplo, le dice a Lope: dicen que ha hecho Lopico contra mí versos adversos, mas si yo vuelvo mi pico, con el pico de mis versos, a este Lopico lo pico, que es como muy inocente, ¿verdad?, muy juguetón, y no sabe lo que está liando, porque Quevedo le contesta: este en quien hoy los pedos son sirenas, este es el culo, en Góngora y en culto, que un bujarrón le conociera apenas. Y entonces, claro, ya entra el culo en juego y le contesta el amigo Góngora: con cuidado especial vuestros antojos dicen que quieren traducir al griego, no habiéndolo mirado vuestros ojos. Prestádselos un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciertos versos flojos y entenderéis cualquier gregüesco luego. Y luego ya Quevedo hace aquel famoso: yo te untaré mis obras con tocino, porque no me las muerdas con gorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas, cual mozo de camino. Y entonces yo creo que ellos nos definen claramente una parte importante del humor, y es que no puede olvidar tampoco los recursos retóricos, ¿no? La inteligencia del lenguaje es la que verdaderamente hace daño. Yo si te quiero insultar, te puedo llamar cabrón, pero duele más si te llamo hijo de mil perros, como suele hacer Shakespeare, por ejemplo. Pero bueno, íbamos a hablar del humor y estamos hablando del ataque personal, Ignacio. Pues sí, nos hemos ido al horror. Y es que el horror está muy cerca del humor y a veces es un gran ingrediente, como tú sabes, del humor. Precisamente en ese que yo llamo blanco y que en realidad es un humor grisáceo con mucha bruma, está ese tipo de humor anglosajón, pues el de Tom Sharp, con su personaje Wilt, que es un verdadero disparate, todo lo que propone es un disparate que te mueres de risa, pero que en el fondo es un verdadero horror, ¿no?, todo lo que ocurre. O la novela por antonomasia del mundo anglosajón del siglo XX, diría yo, que es La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Es uno de los libros más divertidos que he leído yo en mi vida. Más divertidos. Quien no lo haya leído, que lo lea, porque lo pasará muy bien y es excelente. Aquí tenemos a Ignatius Reilly. Sin embargo, hablando de horror, fíjate que John Kennedy Toole, el autor, tuvo muchísimos problemas para editarlo.
hasta el punto de que se suicidó, ¿no? Y fue su madre la que fue recorriendo luego todas las editoriales hasta que consiguió que lo sacaran y le dieron el único Pulitzer póstumo que se ha dado, porque la novela es magnífica. Yo creo que se ríe de absolutamente de todo, ¿no? Hasta de la filosofía. Él se consuela con Boecio, de la consolación por la filosofía de Boecio. Sí, Es muy culturalista, pero muy divertido. Sí, y de la teología, porque dice que los males de nuestra época es que la gente no tiene la suficiente geometría y teología, ¿no? Pero efectivamente encierra toda la historia de esta obra maestra, encierra un horror de base, que es el suicidio del autor por no haber conseguido que se lo publicaran, ¿no? Y es de una tristeza tremenda. Bueno, es eso que hablábamos antes, ¿no? De que el humor tiene muchas caras. Entonces, a veces uno no sabe si reír o llorar. En España, casi todos los escritores tratan de ser divertidos, pero no todos lo consiguen, como tú sabes. Sin embargo, Eduardo Mendoza, con Sin Noticias de GURB, lo consiguió plenamente. Grandísimo libro. Este libro se publica en El País, semanalmente, va saliendo en un verano, y por fascículos, y es una historia completamente enloquecida, en la cual un extraterrestre visita Barcelona y se convierte en Marta Sánchez para pasar desapercibido. Y la novela, sin embargo, muchas veces el hallazgo y lo divertido está en quién lo cuenta, ¿no? El narrador es otro extraterrestre que, al no recibir noticias de GURB, se convierte en el conde duque de Olivares y marcha tras él. Entonces va contando un diario, está escrita como por horas, ¿no? Por días y por horas, y va persiguiendo a GURB, del que, bueno, poco se sabe, salvo lo que nos va transmitiendo el otro compañero alienígena, que va alucinando completamente con las cosas que pasan en Barcelona, ¿no? Cayendo en zanjas, conociendo a políticos, a camareros. Es para mí la novela más divertida en España, igual que La Conjura de los Necios es la gran novela de la diversión inglesa, ¿no? Sí, y además tuvo, yo recuerdo, un efecto bestial, ¿no? Cuando la publicó El País, que se leía ávidamente y se convirtió aparte de un fenómeno de masas, en un lugar común, lo de Sin Noticias de GURB, ¿no? Es un caso muy raro porque es ciencia ficción de coña y es un género pues poco tratado en este país. Sin embargo, Terry Pratchett, por ejemplo, el autor de Mundo Disco, lleva toda la vida haciendo novelas, muchísimas novelas. Es una saga increíble de un mundo imaginado, como es Mundo Disco, que también produce mucha risa. Y es que hay algo fundamental que debemos decir en este programa y terminar con ello además, porque hasta ahora hemos hablado del humor como una cara de la moneda en la que la otra es el horror, ¿no? o la tristeza, ese misterio del payaso, digamos. Pero, como por ejemplo en pues El Quijote, ¿no? Tiene un humor tremendo y tiene una burla, una sátira amarga tremenda. Es muy pero, español también, ¿no? Realmente. ¿qué ocurre? Que el humor salva la situación. Entonces, esto es con lo que me gustaría quedarme, porque todavía más que literatura de humor, lo que existe en la literatura, y muchísimo en la española, pero también en la anglosajona, es literatura teñida de humor, donde el humor realmente rescata todo y donde merece la pena al final vivir, o la historia o lo que sea, por el humor. Un ejemplo que se me ocurre pues es Miguel Delibes, por ejemplo, en España, ¿no? Que habla de cosas a veces muy tremendas, en el mundo rural, por ejemplo, pero siempre las rescata por el humor. Siempre las rescata por el humor, ¿no? Pues seamos rescatados y sigamos leyendo, y recordad que París bien vale una risa. Y España también, a pesar de todo. Hasta pronto.